Hola, quiero hablarles de los aportes del feminismo a la vida de las mujeres. Mi nombre es Gabriela Castellanos Llanos. Para mostrar los aportes del feminismo a las mujeres, vamos a contrastar dos vidas. La vida de Nena, una mujer caleña, y la de Ofelia Uribe de Acosta. Ofelia es una de las primeras feministas en Colombia, una de las famosas, y a ambas mujeres yo las he ficcionalizado. Como antecedentes al movimiento feminista colombiano, cuando Nena y Ofelia nacieron, no existía todavía una lucha colectiva organizada en pro de los derechos de las mujeres, pero sí había ideas circulando de que era necesario lograr esos derechos. Esas ideas venían circulando desde que la primera escritora profesional conocida, Cristina de Pizans, en el año de 1400 escribió La ciudad de las damas para honrar a las mujeres ilustres e inició lo que se ha llamado la querella de las mujeres, protestando contra la forma como tantos literatos escribían sobre nosotras, denigrando de nosotras, por supuesto. No fue solo en Europa donde hubo antecedentes de ideas feministas. La historia nos dice que las mujeres precolombinas en algunas etnias de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica gozaban de derechos que las europeas y las norteamericanas y suramericanas no iban a alcanzar hasta muy avanzado el siglo XX. Cuando llegó Colón, había derechos de muchas etnias indígenas en lo que es hoy Nueva York o Perú. El Consejo de Ancianas tomaba decisiones sobre la tierra, sobre la guerra y la paz. En lo que hoy llamamos la Guajira colombiana o en la etnia Pijá o en el Quindío, las mujeres eran lideresas, inclusive podían ser jefas guerreras. Tenemos el ejemplo de la cacica Gaitana. En 1538, esta cacica comandó un ejército de 15.000 indígenas en contra de la invasión y el saqueo en que Pedro de Añasco tenía sumido a su pueblo, y en venganza por el asesinato de su hijo quemado vivo por el invasor. La cacica decía: mi pueblo no se rinde. ¿Quedaron vestigios del feminismo precolombino en Colombia? Por más que los conquistadores y los colonizadores europeos aplastaron las etnias y arrasaron con su cultura, algunos vestigios de la dignidad de las mujeres pueden haber quedado y deben haber continuado circulando. Por algo, en Vélez, Santander, en 1853, se adoptó una constitución que le daba el voto a las mujeres. Imagínense, 1853, 66 años antes de que las mujeres pudieran votar en Inglaterra, 65 años antes que en Estados Unidos, 104 años antes de que se adoptara el voto para la mujer en Colombia. Cuando Nena nació, Ofelia Uribe, que iba a ser una de las más importantes feministas de Colombia, tenía 9 años. Los padres de Ofelia eran educadores de ideología liberal. El padre de Nena era un comerciante y la madre ama de casa. Desde hacía más de un siglo, en Colombia circulaban ideas precursoras del movimiento feminista. Mary Wollstonecraft, autora de Vindicación de los Derechos de las Mujeres, que se publicó en 1792, y Olympia de Gouges, autora de la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas, se publicó en Francia en 1791, iban a lanzar sus ideas desde ese momento y esas ideas iban a circular en Europa y en América, y Colombia no fue la excepción. Nena no tuvo la misma suerte de Ofelia, que se crió corriendo, embarrándose, trepándose a los árboles con toda una tropa. Tuvo 5 hermanos varones y a Nena no le permitían esto. Por eso Ofelia aprendió a amar la libertad. A Nena, en cambio, la mamá no la dejaba salir a jugar a la calle. Nena se crió obediente y callada, pero un poco triste, mientras que Ofelia era mucho más libre en su movimiento por el mundo. Nena tenía 5 años cuando le nació una hermanita.
Nena veía que le ponían una balaca en la cabeza que le dejaba una marca roja en la cabecita y que con el calor de Cali le daba salpullido. Pero la gente decía, ¿cómo se ve de linda la niña? A Nena también le ponían ropa incómoda cuando había una fiesta y le decían, estate quietecita para que no sudes ni te arrugues el vestido. Así, Nena aprendió que en la opinión de mucha gente, era más importante verse bonita que sentirse cómoda o pasarla rico. Ofelia, en cambio, cuando la vestían de fiesta, aguantaba un ratico, pero luego se arrancaba las moñas que les tiraban demasiado el cabello. Las amigas de la mamá le decían, esta niña está cerril, tienes que meterla en cintura. La mamá, que se acordaba de las frustraciones que ella había vivido en su infancia, la dejaba hacer. La mamá de Ofelia había leído lo que el escritor inglés feminista John Stuart Mill había aprendido de su esposa, Harriet, sobre los derechos y la necesidad de libertad para las mujeres. La mamá de Ofelia pensaba, ojalá nadie logre meter en cintura a Ofelia. Tanto a Nena como a Ofelia las prepararon para la primera comunión cuando tenían 7 años u 8 años. A ambas les contaron el relato de Adán y Eva, y ambas les dijeron que Eva era culpable de todos los males del mundo y que las mujeres tenían que tener mucho cuidado de no hacer a los hombres caer en tentación. A Nena esa idea le dejó como una sombra, una vaga nube de culpa en la mente, sin que ella pudiera saber muy bien por qué. Pero la mamá de Ofelia, cuando Ofelia le contó lo que le habían dicho al prepararla para la primera comunión sobre Eva, la mamá le dijo, lo que enseña ese relato es que los pecadores siempre buscan a quién echarle la culpa. Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Ofelia quedó tranquila con esa explicación. Desde los 7 años, Nena entró al colegio y fue muy buena estudiante, sobre todo para las matemáticas. Un día, cuando tenía 12 años, oyendo las historias que contaba su tío de sus viajes y sus construcciones, le dijo al papá, yo quiero ser ingeniera cuando sea grande, como el tío. Pero el papá se rió y le dijo, más bien te casaremos con un ingeniero para que vivas bueno. Entonces a las mujeres las educaban para tener hijos y como personas las invisibilizaban. Esto es lo que expresa la poeta mexicana Rosario Castellanos en este poema. Pregunta el reportero con la sagacidad que le da la destreza de su oficio, ¿por qué y para qué escribe? Pero señor, es obvio, porque alguien cuando yo era pequeña dijo que la gente como yo no existe. El papá y la mamá de Ofelia, en cambio, al ver que la niña era curiosa, en vez de decirle que ella se iba a casar con un ingeniero, como le dijeron a Nena, al verla que quería saber muchas cosas, le consiguieron libros y luego conversaban con ella sobre sus lecturas. Pero ella tampoco pudo ir a la universidad, ni siquiera ser bachiller, aunque sí fue normalista. En esa época las mujeres no podían ser bachilleres ni podían ir a la universidad. Cuando ya las mujeres pudieron entrar a las universidades en Colombia, Ofelia ya tenía 33 años. En esa época y hasta 1933, la mujer no puede ser bachiller, solo normalista. No puede educarse más allá del quinto año de bachillerato, lo que hoy llamamos grado décimo. Al finalizar este grado recibían un diploma, educación suficiente. Por eso Berta Hernández de Ospina, a quien vemos ya cuando era una mujer mayor, una mujer colombiana que fue senadora y periodista, se negó a asistir a quinto grado cuando le dijeron que le iban a entregar al final de ese grado un diploma insultante, educación suficiente. Entonces las mujeres no podían ingresar a las universidades. Pueden comenzar a hacerlo a partir del decreto 227 de 1933, expedido durante el gobierno de Olaya Herrera. Cuando llegó el momento del matrimonio, Ofelia ya sabía cuál era la situación en que la ponía la ley colombiana. Por eso
Antes de casarse, escribió y le hizo firmar a su novio unas capitulaciones donde él se comprometía legalmente a que ella podría manejar sus propios bienes y que podría trabajar en lo que ella quisiera. ¿Por qué Ofelia juzgó prudente hacer que su marido firmara esas capitulaciones? Veamos cuál era la situación legal de la mujer según el Código Civil de 1886, que estuvo vigente hasta 1932. En esa época la mujer era considerada menor de edad, aún después de adulta. No puede votar ni ser elegida. No puede actuar legalmente por sí misma, pues no tiene una cédula de identidad. No puede comprar ni vender sus bienes. No puede viajar sin permiso del marido. El marido es su representante legal y jefe de la sociedad conyugal. Esta es la situación por la cual Ofelia decide que tenía que hacer que su marido firmara capitulaciones para que la situación de ella como mujer casada fuera diferente. En esa época, las mujeres no podían ser profesionales. Podían ser amas de casa, trabajadoras domésticas, artesanas, eran costureras, panaderas, parteras. Muchos de estos oficios eran extensión de sus actividades domésticas. También, si el marido tenía un negocio, colaboraban con él, pero casi siempre sin sueldo. Ofelia colaboró con su marido cuando lo nombraron juez, pero lo hizo reuniendo pruebas, investigando las leyes, citando testigos. Esta experiencia le dio conocimientos jurídicos sobre el gobierno, el Estado y la política, conocimientos que le iban a servir posteriormente cuando fue el momento de luchar por los derechos de las mujeres. Ofelia, inclusive recién casada, ya sabía que algún día lucharía para que todas las mujeres tuvieran derecho a la educación, al trabajo y al voto. Nena, en cambio, ni siquiera sabía que existían las capitulaciones. Se casó con un hombre que resultó bebedor e irresponsable. Cuando el padre de Nena murió, le dejó de herencia una casa. Pronto el marido la vendió y el dinero se fue desapareciendo. ¿Qué pasó cuando Nena protestó? Como era de esperarse, ante el reclamo de Nena, el marido se volvió violento. ¿Qué opciones tenía Nena? En esa época, el matrimonio era indisoluble y el esposo tenía la potestad marital. Esto quería decir que él mandaba y ella obedecía. Además, tenía la patria potestad sobre los hijos. La mujer tenía que ser virtuosa o podía ser condenada a muerte. La definición del adulterio femenino era cualquier relación extramarital de la esposa la hacía adúltera. En cuanto al adulterio masculino, él podía tener relaciones extramaritales y solamente se le consideraba adúltero si tenía un amante o concubina permanente, es decir, si tenía un segundo hogar o lo que se llama vulgarmente en Colombia una misiá segunda. El castigo a la infidelidad de la mujer podía ser la muerte. Tanto el padre como el marido podían impunemente quitarle la vida a una mujer, incluso si la sorprendían no cometiendo actos impuros, sino preparándose para cometer actos impuros. La violencia contra la mujer rara vez era castigada. Se decía, entre marido y mujer nadie se debe meter. Y una excusa legal era decir que el marido había sido presa de ira e intenso dolor y por eso había actuado causándole la muerte a su mujer porque ella era adúltera. O sea, no era castigado por el asesinato de su esposa. Y si la mujer se iba, las mujeres cuando se iban del hogar del maltratador, se enfrentaban a una verdadera persecución. No solo perdían a sus hijos, sino que además podían ser encarceladas por abandono del hogar. Por ejemplo, la poeta colombiana Matilde Espinosa se fue de su casa en Popayán debido a la crueldad y la inmoralidad de su marido, Efraín Martínez. Ella tuvo que refugiarse en una embajada para no ser encarcelada. La defendió el jurista Luis Carlos Pérez, quien logró que ella saliera libre, que no fuera encarcelada, y luego los dos se casaron.
pero la mayor parte de las mujeres no tenían la misma suerte que tuvo Matilde Espinosa de encontrarse con un abogado como Luis Carlos Pérez que las defendiera. Por eso eran encarceladas por supuesto abandono del hogar. Esto de la doble moral, un criterio para mujeres y otro para hombres en cuanto a la moral sexual, es el tema del poema de Alfonsina Storni. Tú me quieres alba, me quieres de nácar, que sea Azucena sobre todas casta. Tú que hubiste todas las copas a mano, tú que en el banquete dejaste las carnes, me pretendes alba, Dios te lo perdone, me pretendes casta. Cuando hayas recobrado el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme pura, preténdeme casta. Entonces, Nena, a pesar de los maltratos, se quedó. Cuando Nena insinuó que quería separarse, su mamá le aconsejó que no se arriesgara a que la demandaran por abandono del hogar. Además, ¿cómo podría sostenerse o sostener a sus hijos? Nena vivió una vida de sacrificio, de resignación. Hubo mujeres antes del feminismo como movimiento de activistas en Colombia. Hubo mujeres que desempeñaron un liderazgo importante. Tenemos como ejemplo la lucha sindical de Betsabé Espinal. Betsabé fue una hilandera de Bello, Antioquia, en la zona cafetera colombiana, y se convirtió en líder sindical de 400 obreras que alborotaron las calles de Medellín en 1920. Fue la primera vez que las mujeres en Colombia se organizaban para reclamar sus derechos laborales y la segunda vez que esto ocurría en América Latina. Ocurrió antes en el Brasil. Su huelga logró sus objetivos. El dueño de la fábrica, el 5 de marzo de 1920, cedió a las demandas de las mujeres huelguistas. La novelista colombiana Ángela Becerra contó la historia en su novela Algún día hoy, publicada en 2019, una novela que fue ganadora del 24º premio Fernando Lara. Por otra parte, hubo luchas sindicales de mujeres que presagiaron lo que posteriormente iban a lograr las feministas. María Cano fue una líder sindical que inició su activismo político y sindical directo en las minas de Segovia y Remedios, y a partir de ahí recorrió prácticamente toda Colombia defendiendo los derechos de la clase trabajadora y los de las mujeres durante las décadas de 1920 y 1930. Así vemos que las precursoras del feminismo en Colombia fueron dos mujeres obreras que fueron líderes sindicales. Pero pronto iba a comenzar la lucha feminista organizada. Para lograr todos los derechos que les eran negados, las mujeres comenzaron a organizarse. En diciembre de 1930 se realiza el cuarto Congreso Internacional Femenino en Bogotá, convocado por la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas y organizada por Georgina Fletcher. Ofelia Uribe asistió como delegada del gobernador de Boyacá, Celso Rodríguez, y presentó una charla sobre los derechos civiles de las mujeres casadas para que pudieran manejar sus propios bienes y así garantizar su independencia económica. Este primer congreso feminista en Colombia se llamaba Cuarto Congreso Internacional Femenino, pero de hecho fue el primer congreso feminista, puesto que allí se pedía el derecho de las mujeres a la educación, a manejar sus propios bienes y a votar, a ser electoras en el país. A partir de 1930 aparece la revista Agitación Feminista. Se estaba luchando en dos frentes. Por una parte, mujeres como Clotilde García de Ucrós presentaban peticiones al Congreso gracias a la colaboración de algunos hombres congresistas que las invitaban a dar charlas para defender los derechos de las mujeres. Y mediante publicaciones como la revista Agitación Femenina, dirigida, escrita y pagada por Ofelia Uribe.
Así se estaban diseminando las ideas feministas en Colombia y la lucha por el voto y por los derechos de las mujeres. Desde 1930 se organizaron en toda Colombia grupos de mujeres que reclamaban sus derechos. En Cali surge la Alianza Femenina del Valle, impulsada por Anita Mazuera. Matilde González es otra de las primeras feministas en Cali. Por fin se logró la ley en 1933 que le daba plena capacidad civil de la mujer casada para representarse a sí misma, comprar y vender sus bienes y libre administración de los bienes de la sociedad conyugal por ambos cónyuges. El marido deja de ser el jefe único de la sociedad conyugal en cuanto a los bienes y ambos tienen que ponerse de acuerdo para manejar, comprar o vender bienes. A pesar de esta ley, Ley 28 de 1932, el marido sigue siendo el jefe del hogar, ya que ejerce la potestad marital y la patria potestad sobre los hijos. Tampoco cambia la definición legal de adulterio de manera distinta para los dos sexos. El decreto 1972 del año 1933 le dio el derecho por primera vez a las mujeres a acceder tanto a la educación secundaria plena como a la universidad. En el acto legislativo número 1 de 1936 dice que las mujeres pueden ocupar cargos públicos que implicaran autoridad y jurisdicción. Por fin, en 1954 se crea la Asamblea Nacional Constituyente que va a darles el voto a las mujeres. El entonces presidente del país de Colombia, General Rojas Pinilla, nombra a dos reconocidas feministas como delegadas a la Asamblea. Son ellas Esmeralda Arboleda, una mujer liberal, y Josefina Valencia, conservadora. El 5 de agosto de 1954, Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia presentaron el proyecto de ley como acto legislativo sobre la ciudadanía de las mujeres en la Asamblea Constituyente para que fuera estudiado por los constituyentes. El 25 de agosto de 1954, el acto legislativo número 3 fue aprobado por la plenaria de la Asamblea. El acto decía en su artículo primero: queda modificado el artículo 171 de la Constitución en cuanto restringe el sufragio a los varones. Las mujeres eran por fin verdaderas ciudadanas de Colombia. Para nosotras es difícil imaginar la alegría, el júbilo de las mujeres que hasta entonces habían sido solo ciudadanas de segunda clase. En ese momento se emitieron las primeras cédulas. Las mujeres tuvieron así una identidad ciudadana, adquiriendo el derecho al voto, el derecho a presentar demandas, a dar testimonio en un juzgado. Las feministas entonces empiezan a recorrer el país explicando la necesidad de votar en el plebiscito que se iba a celebrar en 1957 para ratificar los derechos que les habían otorgado a través de la Asamblea Constituyente. Ante la noticia, fueron grandes la alegría y el orgullo de Ofelia por este logro. Nena tuvo la impresión de que ese logro podía ser bueno para ella, aunque el marido le bajó el ánimo al decirle con insultos que él estaba en contra de esas viejas desocupadas que les llenaban la cabeza de lo que sabemos a las mujeres. Para Nena hubo mucho en su vida que quedó perdido. Recordemos los versos de Jorge Luis Borges. ¿Dónde estará mi vida, la que pudo haber sido y no fue? La venturosa o la de triste horror, esa otra cosa que pudo ser y que no fue. ¿Dónde estará el olvido de ser quien soy? Siempre el ser humano tiene anhelos, persiste de alguna manera. Veamos este otro poema de Jorge Richman, siguiendo el hilo tenue del anhelo que enhembra esto y aquello con sus variaciones, el molusco y la justicia, el beso con el borde del escarnio, la luz con la otra luz, el anhelo que tira suavísimo de lo que existe hacia lo otro. Ese hilo no se rompe,
se pierde tantas veces, pero nunca se rompe. No sirve para salir del laberinto, sí para repartir la harina de las estrellas. En el plebiscito de 1957, las mujeres votaron por primera vez en la historia. Con el voto de mujeres y hombres se aprueba por fin el voto femenino. En la imagen vemos a esta mujer que había introducido su dedo en un tintero, que era la forma como se votaba en Colombia. Después de haber votado, se manchaba el dedo de tinta para que la persona no pudiera votar dos veces. Tanto Ofelia como Nena votaron a favor del voto femenino en ese plebiscito, pero el marido de Nena, por supuesto, se negó a hacerlo. Ahora bien, habría que esperar hasta el decreto presidencial 2820 de 1974 para que por fin la patria potestad fuera compartida por padre y madre. O sea, ambos tenían que ponerse de acuerdo sobre cómo criar a sus hijos. Así se suprime el sometimiento de la mujer al marido. Se iguala la definición de infidelidad. Ya no existía una forma de definición para la mujer adulta que para el hombre adúltero. Ambos se veían de la misma manera. Y las mujeres pueden conservar su apellido de solteras al casarse. No tenían que ponerse el de con el apellido del marido. Por fin, en 1976 se permite el divorcio para los matrimonios civiles. Cuando realmente comienza el movimiento feminista en Colombia es a partir del 1975. Ahí empezamos a participar en grupos feministas, las caleñas. Eran grupos de autoconciencia y de estudio sobre la situación de la mujer. Es decir, nos reuníamos para hablar de nuestra experiencia, de lo que habíamos vivido desde niñas, de lo que todavía vivíamos, de todas las formas en que se nos negaban nuestros derechos. Como antes se denunciaban las desigualdades en lo laboral, en la educación o en la participación política, pero lo nuevo era que ahora se reclamaban también cambios en las relaciones amorosas, en la responsabilidad compartida del cuidado de los hijos y de las tareas domésticas, es decir, que todos los miembros de la familia debían de colaborar en las tareas domésticas y se hacía énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. Surge así la consigna: lo personal es político. Empieza una lucha por los derechos reproductivos de la mujer. Tanto a Nena como a tantas otras mujeres les habían enseñado que la menstruación era una maldición de Dios, que el sexo era algo sucio, que las mujeres aguantaban solo por amor y por tener hijos, que había que tener todos los hijos que Dios mandara y que el control de la natalidad era pecado. Nena, por su parte, tuvo 7 hijos, que el aborto por cualquier causal era un asesinato y debía ser castigado como tal. Pero hubo una feminista que en Cali creó la Fundación Sí Mujer y que proclamó los derechos sexuales inalienables de la mujer. Estos derechos serán retomados por el movimiento feminista internacional. Hoy en día son reconocidos por las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales. Sobre todo, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y sobre la sexualidad. Se dice no a la imposición de las relaciones sexuales, el derecho a decidir sobre si tener o no tener hijos, cuándo y cuántos, el derecho a la planificación familiar y el derecho al aborto, el derecho de la mujer al placer sexual, al goce y el derecho a decidir libremente sobre la orientación sexual. Surgen muchos otros desarrollos de los movimientos feministas en Colombia. Por ejemplo, en 1993 se crea el primer Centro de Estudios de Género de Colombia en la Universidad del Valle. En años posteriores aparecen los Centros de Estudios de Género de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia. Entonces, gracias a la lucha de las mujeres académicas, empieza a investigarse y a enseñarse sobre género y sobre los derechos de las mujeres en las universidades. En 1994, gracias también a la lucha de las feministas, se crea la Dirección Nacional de Equidad para la Mujer, con autonomía y con presupuesto propio.
Desafortunadamente, en la administración del presidente Pastrana, se vuelve nuevamente a la figura de la Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer, con pérdida de la autonomía política y presupuestal. La ley 2281 de 2023 creó el Ministerio de Igualdad y Equidad y el decreto 1075 de 2023 definió su estructura. Se crea así el Viceministerio de la Mujer que actualmente existe ya en Colombia. Veamos lo logrado en contraposición con lo que falta en relación con la educación y el trabajo no remunerado. El nivel educativo de las mujeres en Colombia ha aumentado significativamente en los últimos 80 años. En 1938, el nivel de alfabetismo de las mujeres era del 40%. O sea, las mujeres que sabían leer y escribir eran solo el 40%. En 2018, ya el 97.7% de las mujeres saben leer y escribir. Actualmente, las mujeres tienen una presencia muy activa en la educación y el trabajo, pero también siguen teniendo un rol muy preponderante en los espacios domésticos. Según el DANE, ellas dedican diariamente 7 horas 14 minutos a las actividades domésticas no remuneradas, es decir, a limpiar, a cocinar, a lavar la ropa, a cuidar a los hijos, cuidar a los ancianos, mientras que los hombres, en promedio, solo alcanzan 3 horas 25 minutos para estas tareas. Hay nuevos derechos que hemos logrado. La ley 581 del año 2000 nos habla de la ley de cuotas, diciendo que el 30% de los cargos de elección y de los cargos de dirección gubernamental deben estar en poder de las mujeres. Es un comienzo, deberíamos llegar al 50%, pero es una mejoría sobre lo que había antes. La ley 1257 de 2008 va contra la violencia contra la mujer y crea nuevos castigos en el Código Penal para las personas que ejerzan violencia contra la mujer. La ley 1952 del 2019, modificada por la ley 2094 de 2021, definió el acoso sexual y también definió cuál era el castigo para el que acosara por razones sexuales a un trabajador o una trabajadora o en las universidades o en cualquier plantel educativo. Hubo una serie de sentencias constitucionales que permiten ya el aborto hasta la semana 24 del embarazo por cualquier motivo que la mujer decida abortar. Estos son nuestros nuevos derechos logrados gracias a la presión ejercida por las feministas. Hay cosas que todavía tenemos que seguir luchando por lograr. Más de 20 mujeres fueron víctimas de feminicidio en un solo mes del año 2024, en enero. En 2 de esos casos se trataba de niñas de menores de edad. En lo que va de 2024, el Ministerio Público hasta marzo de este año ha generado 84 alertas derivadas de valoraciones por medicina legal por violencia intrafamiliar o de pareja. En el 2023 emitió 848 alertas por riesgo de feminicidio. Según el reporte dinámico de feminicidios de Colombia, 525 mujeres fueron víctimas de este flagelo en el año anterior, en el 2023. Estas son cifras de la Procuraduría General de Colombia. Entonces, lo logrado y lo que falta pueden ser contrastados. En la actualidad, el número de mujeres en cargos de elección popular y en puestos de dirección públicos ha aumentado. Para 1995, la representación de las mujeres en estos puestos era de un 11%. Para el año 2022, la representación de mujeres llegó al 26%. Todavía no se cumple el 33% que la ley señala. Y claro, debemos seguir aspirando a un 50%.
Queremos además construir nuevas formas de hacer política. No basta con llegar a los puestos políticos. Tiene que haber concertación del gobierno con el movimiento de mujeres. Debe haber estilos políticos de ejercer el poder. Debe haber dinámicas horizontales donde todas las personas puedan participar. Es decir, la participación política tiene que cambiar no solo en forma cuantitativa, sino también cualitativa, en la forma como se lleva a cabo. Falta también la economía del cuidado, es decir, hacer un reconocimiento del papel de las mujeres en esa economía, porque las mujeres brindando el cuidado a sus familias están generando una riqueza y en los datos macroeconómicos hay que reconocer esto. Además, hay que educar a los varones para que participen en las tareas de cuidado, para que llegue el día en que seamos igualitarios, hombres y mujeres, en estas tareas de cuidados a los niños, a los enfermos y a los ancianos. Debe haber igualdad salarial y participación en puestos de dirección. Colombia tiene una brecha de género del 75.1%. Veamos para terminar este poema de Alejandra Pizarnik titulado Soy mujer. Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero.